Hola a todos, bienvenidos a TrainTop, plataforma de estudio avanzado especializado en preparación de procedimientos selectivos. Hoy traemos un nuevo supuesto práctico, el 090416, un supuesto relacionado con los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que recordemos que es un título del Código Penal muy extenso, así que tenemos que aprender a manejarlo con bastante exactitud. Relajaos, poneros cómodos y comenzamos. Nos indica el supuesto que realizando funciones propias del cargo, una unidad de policía local observa cómo un vecino acaba de sacar el vehículo de la cochera y mientras se encuentra cerrando la puerta de esta, un individuo aprovecha para subirse en el coche emprendiendo la huida con él. Los agentes inician entonces una persecución y, a fin de cortarle el paso, se desvían de la ruta que éste lleva, perdiendo de vista el vehículo sustraído, consiguiendo interceptarlo a 2 manzanas del suceso, percatándose que en su interior la persona que lo conduce cuenta con antecedentes penales, habiendo sido detenido por hechos similares con anterioridad. Nos pide que a la vista de lo anterior determinemos la tipificación de los hechos, indicando de forma clara y motivada el grado de perfeccionamiento del delito, haciendo constar la intervención a realizar. Pues bien, siempre decimos que lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un supuesto es un breve esquema o un breve resumen de todo lo que nos explica. En el supuesto nos está indicando que los agentes son testigos directos de los hechos. El vehículo es sustraído por descuido de su conductor y es interceptado a las 2 manzanas. El autor cuenta con antecedentes por hechos similares. Nos pide la tipificación de los hechos, el grado de perfeccionamiento del delito y la intervención a realizar. Pues bien, vamos a comenzar con la tipificación. Estamos ante un hecho delictivo, de eso no nos cabe duda, y esto significa que va a quedar contenido dentro del Código Penal, que fue aprobado mediante Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. Lamentablemente esta norma hay que sabérsela así, de carrerilla, lo que es la nomenclatura. El Código Penal está dividido en 2 libros. Concretamente, el libro segundo va a hacer referencia a delitos y sus penas. Y dentro de ese libro está dividido en títulos. Nos vamos a ir al título 13, que nos habla de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Ese título está dividido en capítulos. Nos vamos a ir al capítulo 4, que nos habla del robo y hurto de uso de vehículos a motor. Concretamente, la tipificación del hecho que hemos visto en el supuesto lo vamos a encontrar dentro del artículo 244 del Código Penal. Aquí se tipifica sustraer o utilizar sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor. No debe de existir ánimo de apropiación, porque si existiese ánimo de apropiarse de él, entonces estaríamos ante un robo o un hurto en los casos genéricos. Entonces no tiene que haber ánimo de apropiación. Recordemos que el Código Penal solo castiga el uso de objetos en contra de la voluntad de su dueño cuando se refiere a vehículos a motor y ciclomotores. Bien, va a corresponder una pena que pueden ser o bien trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa de 2 a 12 meses. Pero eso sí, para estar ante un delito de hurto o de robo de uso, el bien, el objeto sustraído, debe de ser restituido directa o indirectamente, es decir, ya bien sea por aquel que lo sustrajo o ya bien sea por una tercera persona, incluso por la propia policía, en un plazo no superior a 48 horas. Además, en este artículo viene a indicarse que si existe fuerza en las cosas, la pena se aplicará en la mitad superior. Si no se restituye el bien en ese plazo de 48 horas, se tratará como hurto o robo genéricamente. Y si hay violencia o intimidación a la hora de realizar el hecho, se aplicará la misma pena que al robo, es decir, una pena de prisión que va de 2 a 5 años. A continuación vamos a hablar del grado de perfeccionamiento del delito.
Dentro del libro primero hablamos de disposiciones generales sobre delitos y nos encontramos el artículo 15, que viene a hablarnos de los delitos punibles. Se consideran delitos punibles, por un lado, el delito consumado y por otro lado, la tentativa de delito. La tentativa de delito se va a definir dentro del artículo 16 del Código Penal. Es aquel suceso en el cual el autor da comienzo a la ejecución de las acciones y practica todos o parte de los actos que debieran de dar el resultado que se persigue. Y sin embargo, el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad del autor. ¿Y por qué es tan importante determinar si estamos ante un delito consumado o estamos ante una tentativa de delito? Pues muy simple. Porque el artículo 62 del Código Penal establece y asocia que a los autores de la tentativa de un delito se les va a imponer la pena inferior en 1 o 2 grados. Es decir, van a tener una pena más liviana. Vamos a explicar ahora a efectos prácticos qué significa la pena inferior o superior en grado. Cogeremos la pena de multa que va de 2 a 12 meses y se establece para el hurto de uso de vehículos para que lo tengamos más claro. La pena inferior en grado consistirá en coger la parte inferior de la pena ordinaria, es decir, en este caso 2 años, y dividirlo por la mitad. Es decir, que nos va a dar 1. Esa mitad se la vamos a restar a esa pena inferior, es decir, 2 menos 1, 1. De tal manera que la pena inferior en grado será de 1 mes a 2 meses menos 1 día. Bien, cuando hablamos de la pena superior en grado, en este caso lo que partiremos será de la parte superior de la pena ordinaria, de los 12 meses, y lo dividiremos por la mitad, es decir, que nos dará 6. Y en este caso, en vez de restarlo, lo que haremos será sumarlo. 12 más 6, 18. De tal manera que la pena superior en grado irá de 12 meses y 1 día a 18 meses. De este modo, y para una mejor comprensión, vamos a poner las 3 penas que se pueden contener en el título, teniendo en cuenta si estamos hablando de la inferior, de la pena ordinaria o de la superior en grado. Bien, la pena inferior, como hemos dicho, iría de 1 mes a 2 meses menos 1 día. ¿Y por qué menos 1 día? Pues porque la pena no se puede nunca solapar. ¿Y qué sucede? Pues que la pena ordinaria va de 2 meses redondos a 12 meses redondos. Por eso, la superior en grado, para no solaparse con la ordinaria, va de 12 meses y 1 día a 18 meses. Una vez vista la pena superior e inferior en grado, vamos a hablar de la otra modalidad de pena que podemos encontrarnos, que es pena aplicada en su mitad superior o en su mitad inferior. Para calcularla, lo que haremos será, en este caso, restarle a la pena superior la pena inferior. De tal manera que si hemos dicho que va de 2 a 12 meses, a 12 le restaremos 2 y nos quedará 10. Esto lo dividiremos justo en la mitad. Es decir, 10 dividido entre 2 tendremos 5 y esa será la mitad de la pena. De tal manera que cuando hablamos de la mitad superior se aplicará desde los 5 meses a los 12 meses y cuando hablemos de la pena en su mitad inferior se aplicará desde los 2 meses a los 5 meses, que es la mitad. Bien, aparentemente en el supuesto da la sensación de que se ha producido una tentativa, puesto que por causas ajenas, es decir, por causa de que le persigue la policía, el individuo no hace uso libre del vehículo, sino que se limita simplemente a intentar huir hasta que es interceptado. En los delitos contra el patrimonio se va a considerar consumado el hecho en el momento en que, por breve que sea, se produce el apoderamiento del bien. Y se considera que esto sucede en el mismo momento en el que se genera una interrupción física de la persecución del individuo. Es decir, desde el momento en que se pierde de vista al autor por parte del que le persigue, se considera consumado el hecho delictivo. En el caso del delito de hurto de uso existe alguna divergencia con respecto a la doctrina que hemos planteado, puesto que lo que se pena es el uso, no el apoderamiento. De tal manera que no es necesario que exista el apoderamiento para entenderse que se ha usado el vehículo, y el vehículo se usa en el mismo momento en el que el sujeto acciona los mandos
y lo realiza en contra de la voluntad de su legítimo propietario. Por lo tanto, podríamos entender que se consuma desde el mismo momento en que se produce este hecho, con independencia de que sea o no sea perseguido, o se interrumpa o no se interrumpa la persecución física del individuo. Pero bueno, esto es una cuestión judicial que se determinará en dicha sede y no será una cuestión sobre la que nosotros tengamos que entrar a especular. Harina de otro costal es la proporcionalidad en la persecución de este tipo de delitos. Pensemos que es un delito que lleva asociada una pena de trabajos en beneficio de la comunidad o de multa. Por lo tanto, poner en peligro la vida e integridad de terceros para perseguir un delito que ni siquiera lleva asociada una pena de prisión constituye una temeridad, a no ser que concurran otro tipo de circunstancias o de delitos al respecto. Al considerar que las penas asociadas a la conducta no prevén pena de prisión, podría parecer un tanto desproporcionado el proceder a la detención del autor. No obstante, cabe señalar que en el caso que nos encontramos se trata de un delito menos grave, no de un delito leve, puesto que las penas asociadas a delitos leves, en caso de trabajos en beneficio de la comunidad, son de 1 a 30 días y en caso de multa son de hasta 3 meses. En ambos casos, como podemos comprobar, se superan, porque las penas asociadas al hurto y robo de uso son más elevadas cuando se trata de penas de esta naturaleza. Por tanto, se puede proceder a la detención. Comenzaremos ya con la intervención a realizar, y en este primer paso será la personación, que en el supuesto y a la vista de su enunciado se considera ya realizado. A continuación se procederá a la comprobación de hechos, en virtud a lo establecido en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es otra que el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este artículo, en el 282, se viene a indicar que la Policía Judicial tiene por objeto, y va a ser obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio de demarcación, practicar según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos, que es a lo que vamos, y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Como siguiente paso, procederemos a la detención del autor, en virtud a lo establecido en el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la obligación de detener por parte de funcionarios y autoridades cuando se tengan indicios de que se ha cometido un hecho que reviste caracteres de delito y se tengan indicios bastantes también para pensar que el sujeto a quien intentan detener tuvo participación en él. Siempre la detención previa lectura de los derechos comprendidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 17 de la Constitución Española, que así lo establece, y respetando escrupulosamente los principios básicos de actuación establecidos en la Ley Orgánica 286 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lo que se refiere al tratamiento de detenidos. Habrá de procederse también a la identificación de ambas partes. En este sentido, se habilita por parte del artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo sobre protección de la seguridad ciudadana, cuando establece que los agentes, en sus funciones de indagación y prevención de infracciones penales o administrativas, podrán requerir la identificación de las personas en la vía pública o lugar donde se hubiera hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad fuere necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad que la ley les encomienda. Especial interés tendrá la comprobación de los posibles antecedentes. Es obligado que consten en las diligencias que compongan el atestado. No obstante, tal circunstancia suele ser cumplimentada por el cuerpo que remite el atestado y, por tanto, el cuerpo que realiza el atestado en cuestión. Habrá que proceder a la información de derechos al perjudicado u ofendido, y habrá que invitarle también a formular denuncia, en virtud de lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que respecta al derecho de personarse en la causa, ya bien sea como acusación particular, o como parte en el proceso, o a renunciar o no a la restitución de la cosa o a la posible indemnización
por los daños que en un momento dado se le hayan podido causar. Habrá que comparecer y presentar al detenido ante la inspección de guardia del cuerpo que tenga asignada la demarcación para la instrucción de diligencias en base a lo que se haya establecido en la correspondiente Junta Local de Seguridad. En el caso de que en el municipio exista más de un cuerpo estatal, se comparecerá en el cuerpo que tiene atribuida la competencia en base a la demarcación en la cual se haya dividido. Y habrá que proceder en última instancia al informe al superior, a fin de poner en su conocimiento el desarrollo de la intervención. Aquí daríamos por finalizado el supuesto. Pensemos que este supuesto está hecho para que aprendáis, es decir, es susceptible siempre de añadir más detalles, de añadir más matices, pero está hecho para que entendáis qué constituye un delito consumado, qué constituye un delito en grado de tentativa, cuál es la pena superior o inferior en grado, cuál es la pena en mitad, superior o inferior. Esos son los detalles de los cuales debemos de quedarnos, aparte de saber que el hurto y uso de vehículos a motor y ciclomotores, que se refiere a ambos casos, no lleva asociada una pena de prisión. Esos son los matices más importantes de este supuesto. Ya, como queramos pintar el cuadro, si le damos más intensidad de azul o más de verde, es cuestión del pintor y de los pigmentos que usemos. Lo dicho, aquí finalizamos el supuesto. Como decían de un discurso del Papa, ha sido breve, pero solemne. Nos vemos en el próximo.